Buenas noches a todos. Qué lindo otra vez poder tener esta oportunidad de compartir la palabra del Señor. En este caso estamos continuando con el estudio del Evangelio de Lucas. Si bien estábamos viendo este mismo pasaje en Mateo, porque Mateo lo tiene en un orden y un poquito que nos permite entenderlo mejor. Por eso estábamos viendo Lucas 11 a partir del versículo 14, cuando Jesús libera a un muchacho que estaba poseído por un demonio, y los fariseos no niegan el hecho, dicen que Jesús echó el demonio, lo confirman, pero dicen que para poder disuadir al pueblo, porque dice que la gente cuando vio semejante milagro, y ese relato sí lo tenemos en Mateo, por eso lo estábamos viendo en Mateo, el capítulo 12, a partir del versículo 22. Entonces, cuando la gente se empieza a preguntar si Jesús no sería el Mesías, ya que este milagro era portentoso, junto con tantos otros, ¿no? Para disuadir al pueblo en la desesperación, porque el pueblo empezaba ya a acercarse a la idea de Jesús como si fuera como el Mesías. Entonces ellos dicen, no, está bien, echó fuera al demonio porque era un hecho innegable, un hecho evidente, pero lo echó en nombre de Belcebú, príncipe de los demonios. Entonces Jesús reacciona, conociendo los pensamientos de ellos y de lo que ellos estaban cavilando. Entonces Jesús hace esa enseñanza del reino dividido contra sí mismo que no podría subsistir, o la casa dividida contra sí misma no puede subsistir, y le deja en evidencia la irracionalidad del argumento de ellos, y deja en evidencia la tontera de su afirmación, argumentando primero de que era imposible, y por otro lado diciendo que si en realidad él venía en el nombre de Dios, como era evidente que venía en el nombre de Dios, y que el hecho de los portentos y de los milagros que él hacía lo hacía en el nombre de Dios, entonces el reino de Dios se había acercado, es decir, el Mesías estaba listo con la nueva dispensación que el Mesías traería. Eso lo habíamos visto ya hasta la clase anterior. Y nos habíamos quedado en el versículo 31, vuelvo a repetir, si bien estamos estudiando Lucas, pero estamos referenciándonos y apoyándonos en el relato de Mateo para poder comprenderlo mejor. Mateo 12, y nos habíamos quedado en el versículo 31, que tendríamos que ver a partir de ahí hoy. Dice, por tanto os digo, y les dice Jesús a los fariseos, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Yo les decía la semana pasada, si bien es una advertencia, y si bien es una advertencia grave, lo que Jesús les va a decir a los fariseos, comienza con una promesa magnífica, y una promesa que para nosotros realmente es hermosa. Cualquier pecado que cometamos, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Y a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Y acá es donde habíamos quedado la semana pasada y decíamos, bueno, ¿qué significa esto? ¿No? Porque quiere decir que hay un pecado que no tiene perdón, que es imposible alcanzar los beneficios de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que concentrarnos primero en lo que hace el Espíritu Santo. ¿Por qué esta diferencia entre el pecado contra el Hijo de Dios? Que él mismo dice, no importa, inclusive cuando lo estaban matando y estaban los fariseos burlándose, y la gente burlándose de Jesús, Jesús llegó a decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ahí tenemos un detalle. El pecado contra el Espíritu Santo es distinto, porque el Espíritu Santo, en su accionar, tiene como función, como rol, como actividad, dentro de lo que es ese concierto de la Trinidad, el rol que tiene para nosotros es traernos luz, traernos conocimiento. Por eso Él es el que nos convence de pecado. Fíjense lo que dice, y quiero leer lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan, en
en el capítulo 14, dice: si me aman, versículo 15, guarden mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, ¿no? Él se iba porque moría, porque terminaba su trabajo. Iba a enviar a un consolador. Esa es una de las condiciones y trabajos principales. Él está, fíjense, para consolarnos, para que esté con vosotros para siempre. Y dice: el Espíritu de verdad es este consolador, al cual el mundo no puede recibir. Fíjense que no es para todos, o sea, tiene que haber un avance, un acercamiento, un vínculo con Dios. Dice: el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque vive con ustedes y estará en ustedes. No solamente que va a estar con nosotros, sino que va a estar en nosotros, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice: yo no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros, porque el Espíritu Santo es el Espíritu del mismo Cristo, es el mismo Cristo, y Cristo es el mismo Padre. Y el Espíritu Santo es el que da testimonio de Cristo, y Cristo da testimonio del Padre. El Espíritu Santo no da testimonio de sí mismo, el Espíritu Santo no es el protagonista de su accionar. Él nos lleva a Cristo, Él nos convence de nuestro pecado, Él nos trae luz, Él nos guía, Él nos muestra el camino que tenemos que seguir constantemente, con paciencia, sabiendo nuestra condición. Como dice el Salmo 103, que Él sabe nuestra condición, Él conoce que somos polvo. Y aún así, en la gran misericordia y gracia de Dios, el papel que tiene Dios mismo en la persona del Espíritu Santo es eso, de redarguir, de convencernos, de guiarnos, de hacernos ver a través de nuestros propios errores, de nuestras propias testarudez, ver a partir del resultado, de lo bueno, de lo malo, nos va convenciendo. Fíjense, dice Jesús también en el capítulo 16 de Juan, dice: la obra del Espíritu Santo. Esto los dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora me voy al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta a dónde va. Perdón, dice el versículo 7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mientras Jesús estaba acá, todo el Espíritu Santo estaba dentro de Jesús, en su cuerpo. Y si teníamos que verlo a Jesús, había que hacer fila y amontonarnos en multitudes. Y si Jesús estaba en Galilea y nosotros estábamos acá, tendríamos que hacer viajes para irlo a verlo a Jesús. Por eso dice: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, Él puede venir ya de otra manera. Es el mismo Cristo de otra manera, en espíritu, para vivir dentro nuestro. Y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el papel del Espíritu Santo, un trabajo silencioso, pero es santo, ¿no? Y dice: no entristezcan al Espíritu Santo, no lo contraríen, no luchen contra Él, porque Él es el enviado de Dios para traernos luz. Pero el hecho de que el Espíritu Santo empiece a trabajar y traiga luz y avancemos en el conocimiento de Dios a través del Espíritu Santo, de Cristo, implica mayor responsabilidad. Por eso esto no es una sentencia lo que Jesús le está diciendo a los fariseos, es una advertencia. Porque los fariseos, ¿qué hacían? En su afán de oponerse a la obra de Jesús, en su afán de oponerse a como sea, ya de manera irracional, como en este caso, que era una tontería, lo que trataban de argumentar de que Jesús echaba al demonio en el nombre del mismo demonio, ya estaban acercándose a un límite donde ofenderían directamente. ¿Por qué? Porque atribuyen a un espíritu inmundo el obrar del Espíritu Santo. Entonces, en ningún lado en este texto Jesús afirma que los fariseos pecaron contra el Espíritu Santo. Les advierte, les dice: tengan cuidado, porque un paso más en este endurecimiento de sus corazones, en rechazar la actividad y la revelación que el Espíritu Santo va trayendo, que siempre nos va llevando a más luz, a más conocimiento, a más revelación. Un paso más en este endurecimiento de rechazar a Cristo, y sus corazones quedarán de tal forma que va a ser un suicidio espiritual para ustedes, porque van a quedar imposibilitados de poder recibir las bondades de la gracia de Dios, fundamentalmente el perdón de ese pecado. Entonces, podemos deducir que el perdón
de este pecado llamado contra el Espíritu Santo, el perdón se hace imposible, no por una determinación voluntaria de Dios, de decir, bueno, porque dijiste eso no te perdono, porque blasfemaste contra el Espíritu Santo no te perdono, listo, ya está, porque hay un código que lo determina. Porque Dios, para la gracia de Dios no hay nada, no hay limitación más que el endurecimiento del corazón. El problema es que el hecho que hace imposible el perdón de este pecado es que el corazón del hombre llega a tal punto en este estado moral o del alma, en este estado de una enfermedad, que lo impermeabiliza de poder recibir la gracia de Dios. Entonces, acá no es que Dios voluntariamente le niega el perdón en este hecho, sino que es el corazón del hombre que voluntariamente rechaza y no permite que, a pesar de la revelación que el Espíritu Santo está tratando de mostrar para que crezcamos en el conocimiento de Cristo, el corazón de ese hombre, de esa persona, ese hombre, esa mujer, esa persona, voluntariamente rechaza la guía del Espíritu Santo. Entonces llega un momento en que el corazón se impermeabiliza y no puede recibir el perdón de Dios. Qué triste, ¿no? Qué tristeza llegar a ese punto, porque ya no hay más nada que se pueda hacer por esa persona. ¿Qué haremos? ¿Morir? Pablo se pregunta, ¿qué haremos? ¿Que Cristo muera otra vez por esa persona? Sí, ya Cristo murió, ya lo hizo. Y esta persona, a conciencia, sabiendo de qué se trata, lo rechaza una y otra vez. Entonces, Jesús lo que está haciendo en este caso es advertirle a los fariseos. Cuidado, porque en el afán de rechazar mi obra, que eso puede ser perdonado. Es más, Jesús pidió el perdón cuando estaba en la cruz. Pueden correr el riesgo de suicidarse espiritualmente, porque van a tener imposibilitados de recibir el perdón, tendrán muerte acá y por la eternidad. De acá surgen dos cositas que quiero que tengamos en cuenta. Primero, ningún ser humano puede determinar y decir que otro ser humano, que otra persona, pecó contra el Espíritu Santo y no tiene perdón. Porque para eso necesitaría conocer el corazón de la otra persona y ninguno de nosotros estamos en condiciones, no podemos conocer ni nuestro propio corazón. No podemos entonces conocer el corazón de la otra persona y saber cuándo la otra persona cometió este pecado. Es una atribución que solo Dios en el juicio será lo que tenga que ser. Ya dice que cada uno se condena a sí mismo cuando rechaza la obra de Cristo, ¿no es cierto? Y segunda cosa que es interesante considerar es que si alguno por ahí piensa o siente algún remordimiento o algún temor de haber cometido este pecado y que no tenga perdón, entonces quédese tranquilo, porque si siente ese temor, si siente ese remordimiento, es porque el Espíritu Santo está trabajando. Es porque todavía el Espíritu Santo está trayendo convicción de pecado. Entonces quiere decir que todavía la gracia puede permear nuestro corazón, que nuestro corazón no ha llegado a ese nivel de endurecimiento. Entonces quiere decir que no hemos cometido este pecado. ¿Me explico? Entonces, dos consideraciones. No podemos andar repartiendo nuestro dedito diciendo este pecó, este no pecó contra el Espíritu Santo, porque no lo sabemos. Eso queda al arbitrio y al juicio de Dios en su momento. Y tampoco... si nosotros sentimos algún remordimiento es porque no hemos cometido ese pecado. Porque justamente la característica de ese pecado es un endurecimiento tal que no sentimos más nada. Porque el trabajo del Espíritu Santo, tanto lo resistimos que el trabajo del Espíritu Santo, que es el único que nos redarguye de pecado, no hace efecto en nuestra vida. Entonces nos quedamos absolutamente fríos a todo lo que tiene que ver con la gracia de Dios. Así que eso es un termómetro interesante. Tranquilos nomás, ¿no? Pero es una advertencia para decir cuidado con rechazar el obrar del Espíritu Santo, ¿no? Qué lindo es esto. Y sigue Jesús con su discurso y sus advertencias, porque evidentemente Jesús se enojó con los fariseos por lo que habían dicho, y les dice en el versículo 33, o hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol.
¿no? Dice después en el 34, generación de víboras. Bueno, evidentemente Jesús se enojó. Se enojó con los fariseos. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Esto acá lo tenemos en el relato de Mateo, en el relato que estábamos viendo, que es Lucas, no está esto, sino que Lucas lo pone en otro contexto. Pero es interesante verlo porque calza muy bien y nos grafica muy bien el hecho. Entonces el versículo 33 dice, o hagan el árbol bueno y su fruto bueno, o hagan el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Es decir, si tenemos un fruto bueno, como en este caso se podía ver, era evidente el milagro de Jesús, era un fruto bueno, la liberación de esta persona del poder de las tinieblas. Entonces, si vemos este fruto bueno, entonces podemos considerar que el árbol, Jesús, es bueno. Esa es una de las interpretaciones que hago, ¿no? Muy generalizada, y que es muy lógica y es muy correcta. Tiene que ver con el contexto y con el texto. Entonces Jesús es como que le está diciendo y se refiere a sí mismo. ¿No ven que si yo tengo el fruto bueno que ustedes mismos consideran, porque dijeron, echó fuera el demonio, ellos mismos dieron testimonio de eso, entonces quiere decir que yo soy bueno? O entonces sean consecuentes con lo que piensan, sean racionales, sean consecuentes. Si es una cosa, es la consecuencia, tiene que ser aquella. No puede ser esto y la consecuencia lo contrario. Eso es lo que Jesús le está diciendo. La otra interpretación es que Jesús hace y habla del árbol bueno y el fruto bueno, árbol malo y fruto malo, refiriéndose a los fariseos, a ellos mismos. Porque lo que les está diciendo es, y esto tiene un poquito más de sentido con el contexto que continúa, porque dice, si el fruto de ustedes, que son estas palabras y esta blasfemia, ¿no?, de atribuir el poder del Espíritu Santo a un poder oscuro y diabólico, es una blasfemia. Si ustedes tienen un fruto malo, ¿cómo pueden ser ustedes buenos? Quiere decir que en ustedes está eso malo que yo les hablaba hace un rato, de ese endurecimiento, de ese odio que tenían contra Jesús, de tal manera que en su afán de destruirlo a Jesús ya no tenían más nada que los frenara. Inclusive llegaban a esta blasfemia que Jesús tanto lo enojó y lo molestó, ¿no? Por eso le dice, generación de víboras, ¿cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? ¿Cómo pueden hacerse los buenos diciendo cosas elegantes si por dentro son malos? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Se les ve, por lo que dijeron, por esta blasfemia, se ve que son malos en su corazón, que su corazón está entenebrecido, está endurecido, ¿no? Yo pensaba en el obrar del Espíritu Santo, volviendo a lo que decía antes, que Él es el que da testimonio de mí, dice Jesús, ¿no? Y el testimonio del Espíritu Santo es irrefutable. Cuando el Espíritu Santo da testimonio a nuestra vida, es inobjetable, es innegable. Tenemos que ser irracionales para negarlo y para ir en contra. Tenemos que realmente hacer fuerza y endurecernos para ir en contra del poder del Espíritu Santo. Bueno, es evidente que muchas personas lo pueden hacer, pero tiene sus consecuencias dramáticas. Dice en el 35, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Habla de causa y consecuencia. En cambio, el hombre malo del mal tesoro de su corazón habla cosas malas. Mas yo les digo que de toda palabra ociosa, es decir, de toda palabra que se diga sin sentido, inclusive, que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y Jesús lo que está haciendo es una exageración, para resaltar la importancia de lo que quiere decir, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado, diciendo, no es en vano lo que ustedes dijeron, esto tendrá juicio. Estas palabras que surgen de su corazón endurecido, estas palabras que son el fruto de un corazón endurecido, tendrán juicio. ¿Por qué? Por las palabras simplemente emitidas, no, porque son frutos, son resultados, es consecuencia. Por eso hablo yo de causa y consecuencia. Consecuencia de la causa, el endurecimiento del corazón de los fariseos. Así que Jesús con mucho enojo se los está diciendo como una advertencia
realmente grave y pesada. Entonces dice, sean consecuentes. Entonces, si dicen cosas lindas, como suelen decir, como dice todo religioso, ¿no? Todo religioso dice cosas lindas, siempre dice cosas adecuadas, correctas. Pero ¿qué hay adentro? De la abundancia del corazón al final terminan saliendo las cosas, ¿no? ¿Qué lección importante, qué advertencia importante que tenemos que tener en cuenta? Entonces, siempre la humildad, el someterse a la obra del Espíritu Santo, el someterse a la obra de Dios, siempre es el mejor consejo que les puedo dar, la mejor recomendación. Ser humildes, ¿no? Humillados bajo la poderosa mano del Señor y Él los exaltará. Entonces, ¿qué estamos peleando contra Dios si nosotros no tenemos la capacidad de ver el día de mañana? Si no tenemos la capacidad de entender el día de hoy siquiera, ¿no? Y a veces no tenemos la capacidad de entender el pasado. Es mejor descansar en la sabiduría de Dios y en el testimonio del Espíritu Santo y ir conociendo y avanzando en el conocimiento de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Sigo leyendo Mateo, porque este pasaje está en el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, pero lo pone en otro contexto y acá se entiende mejor. Por eso lo seguimos viendo en Mateo. Dice el versículo 38, capítulo 12 de Mateo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Lucas nos dice, fíjense si leemos en Lucas 11, 29, y apiñándose las multitudes comenzó a decir, es otro contexto, que en realidad debe ser el mismo, nada más que no lo deja bien conectado Lucas para que lo podamos entender. Entonces lo vemos bien acá y cuando vemos en Lucas entendemos qué es lo que estaba pasando. Entonces respondieron algunos de los escribas y fariseos, claro, ante semejante advertencia de Jesús, semejante acusación, fíjense, les dijo un detalle, generación de víboras, les dijo, nada más. Simple. Entonces, ante semejante cosa, entonces los fariseos le respondieron diciendo, Maestro, deseamos entonces ver de ti una señal. Danos una señal entonces. Si vos decís que venís en el nombre del Espíritu Santo y entonces el reino de Dios ha venido, que en definitiva ellos lo que entendían era que Él se estaba autoproclamando de una manera indirecta como Mesías. Entonces, danos una señal de que sos el Mesías. Hacenos un milagrito, hace algo. Fíjense, Jesús vivía haciendo milagros. Acababa de hacer un milagro. Sin embargo, nada es suficiente. Nada es suficiente para el que tiene dureza en el corazón, ¿no? Nada es suficiente. Puede resucitar un muerto y le va a buscar la vuelta, le va a buscar alguna explicación científica o alguna cosa. Puede echar fuera un demonio, sanar a alguien. Siempre alguna explicación, porque lo central es el rechazo. Lo central es el rechazo voluntario, ¿no? Entonces, fíjense que terminan haciendo y poniéndose del lado del mismo Satanás. Esto mismo hizo Satanás en el desierto, que lo tenemos en el relato de Mateo 4, ¿no? Con la tentación. Cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, dijo, haz estos milagritos, fíjate, tenés hambre, convertí estas piedras en pan, venís y sos poderoso, haz esto, haz el otro. Y Jesús a Satanás no le dio ni entrada, ni le dio el gusto, mucho menos, y a los fariseos tampoco. Y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Porque cuando se pide señal es porque no hay fe, ¿no? Cuando se pide señal, cuando se busca la señal, es porque no hay fe, porque no alcanza lo que el Espíritu Santo está haciendo, ¿no? Entonces queremos señal, queremos el milagrito, queremos que pase algo, porque no estamos conformes con el estado de cosas en que estamos viviendo. Entonces, cuando necesitamos la señal es porque falta fe. En muchas veces en nuestros casos es normal que falte fe porque estamos desafiados a un nivel mayor de fe y no la tenemos. Y Dios justamente nos pone en aprietos para que podamos dar ese salto de fe. Y a veces Dios nos da esa señal para confirmar su palabra y fortalecer nuestra fe. Y de repente estamos en otro nivel de fe a partir de una señal que Dios nos muestra. Una cosa que nos sucede en nuestra vida que decimos, mira vos, Dios estuvo con nosotros, mira qué hermoso, y lo podemos contar como un testimonio. Pero acá, esta falta de fe no indicaba un crecimiento en el nivel de fe o de luz o de conocimiento, sino que indicaba que
un endurecimiento, una incredulidad que implicaba dureza, ¿no? No era simplemente una falta de fe, sino una ausencia total de fe voluntaria. No voy a creer, no quiero creer. ¿Me explico? No es que, ay Dios, aumenta mi fe porque en esta situación no me alcanza el combustible y Dios acude a nosotros, ¿no? Y Él toma la delantera y nos lleva de la mano y nos hace crecer. En este caso había una incredulidad voluntaria porque ellos no querían creer, simplemente. Entonces acá sí que es grave esta demanda de señal. Y por eso Jesús otra vez le responde de manera con enojo, ¿no? Y le dice, la generación mala, se está refiriendo evidentemente a ellos, y adúltera demanda señal. ¿Por qué adúltera? Porque en la idea del judío, de la religión judía, y en todo nuestro Antiguo Testamento, se considera la relación de Dios con su pueblo como un matrimonio, donde Dios se da, pero también exige, es un ida y vuelta de fidelidad, de confianza, de entrega, ¿no? Él se entregó por nosotros, Él también, y aún en la iglesia también, la relación de Cristo con la iglesia es asemejada a un matrimonio. Así que el adulterio acá es justamente lo que habla es de traición a ese vínculo tan íntimo, tan particular, tan especial que mantiene Dios con su pueblo. Entonces les dice, y los judíos y los fariseos estaban entendiendo, mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino única, la señal del profeta Jonás. Y eso lo vamos a tener que ver la siguiente charla, porque es interesante este detalle de por qué Jesús pone esa señal como la única que sería dada. Para cerrar, un consejo. Humillémonos bajo la poderosa mano del Señor. Dejemos que Él haga en nuestra vida lo que tiene que hacer. Y si por ahí nos falta combustible, Él nos va a auxiliar. Él nos va a proveer la fe que necesitamos. Y si Él nos tiene que dar una señal, un milagro, Él nos va a dar. Porque Él nos ama, porque Él está con nosotros. Porque fíjense que por más que pequemos, inclusive cosas graves, Él nos perdona. Pero la resistencia voluntaria, el negarnos a aceptar la guía del Espíritu Santo, ahí se nos puede complicar la cosa. Bien, el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima.